producto interno en principio desde el punto de vista formal no es otra cosa que la definición de coseno de ángulo que dimos cuando vimos producto interno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sea quien sea quienes sean esos 3 puntos, si B1 y B2 son linealmente independientes, seguro yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, una recta ortogonal al vector que está abajo, suponer este dibujo mío está abajo, ¿no? Si estoy, qué sé yo, en un espacio vectorial de matrices no hay nada que sea abajo y arriba, pero digo, siempre puedo encontrar una recta que sea ortogonal, ¿no es cierto?, al vector B1. Eso ya lo vimos inclusive cuando vimos descomposición ortogonal, así que no hay problema. Entonces voy a buscar una recta ortogonal a B1 que pase por el extremo de B2. ¿Ah? Y entonces el triángulo, para ubicarme en lo que yo que no conozco, va a quedar dividido en 2 sectores. Un triángulo rectángulo de un lado, un triángulo rectángulo del otro. Y acá va a ser más sencillo manejarnos porque ya si tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Hasta tenemos el teorema de Pitágoras y demás. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. En este triángulo y en este otro, vamos a demostrar lo siguiente. Vamos a demostrar que este ángulo gamma 1 que está del lado izquierdo va a medir pi sobre 2 menos el ángulo alfa. Y este ángulo gamma 2, que va a ser lo mismo porque es otro triángulo rectángulo, va a medir pi sobre 2 menos el ángulo beta. Entonces, cuando sumemos los 3 ángulos, vamos a obtener los 180 grados. Entonces, acá dibujé, ¿está bien? En general, digamos, un triángulo rectángulo cualquiera. Por supuesto, no tiene por qué estar puesto sobre el eje y en las cuentas eso no lo vamos a usar, pero digo, está piola para darnos cuenta de cuál es el triángulo con el que estamos laburando. Entonces, si este lado es B1 y este lado es B2, el otro lado de este triángulo rectángulo, que es el ortogonal a B1, ¿está bien?, es el vector B2 menos B1, ¿está bien? Este vector que está acá ortogonal a la horizontal en lo que yo dibujé. Entonces, vamos a ver qué relaciones se cumplen entre estos vectores por el hecho de tener un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces digo, mira, si yo saco el producto interno de B1 contra B2 menos B1, eso me da 0, porque justamente así creé este triángulo rectángulo. Entonces, abrimos acá el producto interno y me va a quedar que esto es B1 contra B2 menos B1 contra B1. Y esto da por resultado 0. Entonces me queda el producto interno de B1 contra B2 menos la norma de B1 al cuadrado. Y esto tiene que dar 0. Entonces de acá saco ¿qué? Primera cuestión, el producto interno de B1 contra B2 es la norma de B1 al cuadrado. Perfecto. Por otro lado, el coseno del ángulo alfa, ¿está bien?, el que forman B1 con B2, no es otra cosa por definición que esto que está acá, el producto interno de B1 contra B2 sobre la norma de B1 por la norma de B2. Entonces, si reemplazo este producto interno de B1 contra B2 por esta norma de B1 al cuadrado, bueno, me queda esta fracción donde obviamente sin perder, ¿no es cierto?, la naturalidad, vamos a simplificar la norma de B1, que por supuesto, no lo dije antes, pero es un vector no nulo, ¿no? Porque dijimos que B1 o B2 eran vectores linealmente independientes, así que ninguno de los dos puede ser el vector nulo. ¿Ok? Entonces me queda que el coseno de alfa es la norma de B1 sobre la norma de B2. Y acá te hice una aclaración. Fíjate entonces qué bonita que es la matemática, qué consistente que es todo, que con esta noción de ángulo que vimos, usando el producto interno, donde fíjate que no usé ninguna fórmula del producto interno, si yo miro el dibujito que hicimos, me está dando que el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es como te habían definido el coseno de un ángulo cuando eras más joven y estabas en, qué sé yo, en el colegio secundario. ¿Está? Entonces, para el triángulo que estamos analizando, el coseno del ángulo alfa va a ser la norma de B1 sobre la norma de B2. Primera cuestión entonces, como el coseno de alfa es el cociente de estas normas, obviamente yo tengo que el coseno de alfa es un número positivo. ¿Tá? Y entonces el ángulo que forman B1 con B2
es un ángulo que tiene coseno positivo. Si ese ángulo tiene coseno positivo, entonces ese ángulo está, como decíamos cuando éramos chicos, en el primer cuadrante, o lo que es lo mismo, ese ángulo está entre 0 y pi sobre 2. ¿Está bien? Bien, eso por un lado. Por otro lado, si volvemos a mirar el dibujito, fíjate, tengo este triángulo rectángulo, ¿no? Acordate que es rectángulo en el ángulo que forman B1 con el vector B2 menos B1 o este trasladado al origen B2 menos B1. ¿Está bien? Este es el triángulo rectángulo. Bien. Por otro lado, fíjate entonces que el B2, que es esta, digamos, es el lado contrario al triángulo rectángulo, es la hipotenusa, esta norma de B2 al cuadrado me va a dar la norma de B1 al cuadrado más la norma de B2 menos B1 al cuadrado, ¿no es cierto? Porque esto es un triángulo rectángulo. Así que me queda, por lo tanto, que la norma de B2 al cuadrado cumple con esta igualdad, es la norma de B1 al cuadrado más la norma de B2 menos B1 al cuadrado. ¿Está bien? Esto solo sucede porque en este caso esta diferencia B2 menos B1 es ortogonal a B1, ¿no es cierto? Si no, no sucedería, no podría afirmar eso. Y entonces de acá yo puedo despejar la norma de B2 menos B1 al cuadrado. Y entonces me queda que la norma de B2 menos B1 al cuadrado, mira, es la diferencia entre estas dos normas. La norma de B2 al cuadrado menos la norma de B1 al cuadrado. Bien, sigamos viaje entonces. Y ahora sí, todo esto fue porque yo quiero escribir quién es el ángulo gamma 1, que es el ángulo que forman en definitiva, fíjate, este vector B2, ¿no es cierto?, contra este vector que es B2 menos B1. Ahora, lo que pasa es que se estarían mirando para el otro lado, ¿no? Yo tendría que decir que este gamma 1 es el ángulo que forman menos B2 con menos B2 menos B1. ¿Está? Bien. Pero entonces, fíjate, si yo pongo quién es el coseno de gamma 1, acá lo puse directamente, si yo pusiera menos B2 contra menos B2 menos B1, como esos signos menos pueden salir tanto de la primera coordenada como de la segunda, puedo poner directamente el producto interno de B2 menos B1 contra B2. Entonces, por definición, el coseno de gamma 1 va a ser el producto interno de estos dos vectores sobre la norma de B2 menos B1 por la norma de B2. Bárbaro entonces. Fíjate entonces que esto que está en el numerador, si lo abrimos, me da por resultado la norma de B2 al cuadrado menos el producto interno de B1 menos B2. Discúlpenme, lo voy a agrandar un poquito por las dudas. Entonces, tengo en el numerador esta diferencia, la norma de B2 al cuadrado menos el producto interno de B1 menos B2, y en el denominador tengo la norma de B2 menos B1 por la norma de B2. Bien, habíamos dicho por lo anterior que el producto interno de B1 menos B2 no era otra cosa que el producto interno de B1 contra B2 no era otra cosa que esto que tenemos acá arriba, la norma de B1 al cuadrado. Así que eso voy y lo reemplazo. Me queda otra vez este cociente. Y otra vez, este cociente no es otra cosa que un número positivo, porque acuérdense que habíamos dicho que la norma de B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado no era otra cosa que la norma de B2 menos B1. Así que el numerador y el denominador de esta fracción son los dos positivos. Entonces, otra vez, el coseno de gamma 1 es un número positivo. Entonces, gamma 1 también es un ángulo que está entre 0 y pi sobre 2. Ahora sigamos jugando un poquito más. Si elevamos al cuadrado, miembro a miembro acá, me quedaría que el coseno al cuadrado de gamma 1 es este numerador al cuadrado sobre este producto que tengo en el denominador, también elevado al cuadrado, así que puedo distribuir ese cuadrado, ¿no? Bien. Pero dijimos que la norma de B2 menos B1 al cuadrado era la norma de B2 al cuadrado menos la norma de B1 al cuadrado. Así que lo reemplazo y entonces voy a poder simplificar acá
en esta fracción la norma de B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado elevado al cuadrado con la norma de B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado, ¿no? O sea, sería lo que en la vida, sin perder naturalidad, vos hacés cuando simplificás este exponente, ¿no es cierto?, con el producto que está en el denominador. Bueno, entonces me queda en el numerador la norma de B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado sobre la norma de B2 al cuadrado. Si distribuimos acá el denominador, esto me queda como 1 menos la norma de B1 al cuadrado sobre la norma de B2 al cuadrado. Y eso fue lo que antes, en la página anterior, encontramos como el coseno de alfa, ¿está bien? Que era, bueno, coseno de alfa al cuadrado, ¿no? Era la norma de B1 sobre la norma de B2, el coseno de alfa. Entonces, si lo reemplazamos acá, me quedo que el coseno al cuadrado de gamma 1 es 1 menos el coseno al cuadrado de alfa. Eso quiere decir que el coseno al cuadrado de alfa 1, de gamma 1, perdón, es el seno al cuadrado de alfa. Entonces, ¿ahora qué pasa? Como alfa y gamma 1 están en el primer cuadrante, entonces, porque si uno tiene esta igualdad diría, bueno, entonces el coseno de gamma 1 puede ser más o menos el seno de alfa. Pero como gamma 1 está en el primer cuadrante, su coseno es positivo. Entonces de ahí sacamos que forzosamente tiene que ser que el coseno de gamma 1 sea igual al seno de alfa. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo son los ángulos? Eso te lo enseñaron en la escuela primaria, lo sabés de análisis 1 o de lo que sea. ¿Cómo son los ángulos del primer cuadrante que cumplen que el coseno de un ángulo es igual al seno del otro? Bueno, son los ángulos complementarios, ¿te acordás? Entonces eso quiere decir que el gamma 1 no es otra cosa que pi sobre 2 menos alfa. Entonces, ¿qué demostramos? Demostramos que alfa tendrá una medida entre 0 y pi sobre 2, tengo el ángulo rectángulo, ¿no es cierto? El ángulo de 90 grados que está acá, alfa mide algo y el gamma 1 mide pi sobre 2 menos alfa, ¿está? Entonces, esto mismo que trabajamos para este triángulo rectángulo, que uno se puede imaginar que es el triángulo rectángulo que está del lado izquierdo en el que dividí a este triángulo, lo puedo trabajar de la misma manera para el otro triángulo rectángulo que está del lado derecho, porque no hay ninguna diferencia, ¿está bien? Estamos hablando en forma genérica. Por lo tanto, gamma 1 va a ser pi sobre 2 menos alfa y gamma 2 va a ser pi sobre 2 menos beta. Entonces, cuando yo sume los ángulos de este triángulo genérico que tenemos acá, me va a quedar que alfa más gamma 1 más gamma 2 más beta da alfa más pi sobre 2 menos alfa más pi sobre 2 menos beta más beta. Como se compensan, ¿no es cierto? El alfa con el menos alfa, el menos beta con el beta, me queda que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, ¿qué quiero decir con triángulo? Con triángulo quiero decir cualquier figura, para decirlo de alguna manera, o cualquier objeto, ¿también? Limitado por 3 puntos de un espacio vectorial con producto interno, donde los vectores no son linealmente dependientes. ¿Está? Entonces, lo que se ha definido como ángulo cumple, ¿está bien? Que la suma de los ángulos de un triángulo cualquiera siempre va a dar por resultado pi, que es lo que vos conocías como 180 grados en tu más tierna infancia. ¿Está bien? Entonces, pudimos demostrar esta igualdad sin hacer cuentas que nos perturben, ¿no es cierto? Porque además, la otra cosa es que a veces, si uno resuelve un ejercicio solo por cuentas, no está mal, ¿no? En el sentido de que, bueno, por lo menos lo pudo resolver, pero a veces cuando estas nociones geométricas solo se resuelven a través de cuentas, es como que uno pierde justamente la noción que quiere rescatar. ¿Tá? Entonces, bueno, me gustó esta demostración y me gustó dárselas porque yo la vez pasada cometí un pecado, digamos, me di por vencida antes de tiempo y les dije, bueno, dejen ese ejercicio porque son muchas cuentas, pero esto vale la pena verlo, ¿está bien? Y lo más importante de todo esto, lo más importante de todo esto,
vuelvo al punto, es que ustedes recuerden que cuando en un espacio vectorial se define un producto interno, uno está trasladando esa geometría que conocía desde su más tierna infancia a, a espacios vectoriales donde bueno, donde inevitablemente esa geometría no es tan intuitiva. Pero como se cumplen todas estas cosas, eso quiere decir que muchas veces para, para probar propiedades o para pensar los resultados que uno puede tener, uno se puede hacer un dibujito en R2 o en R3 y pensar qué cosa sucedería por ahí y después trasladarlo a ese espacio vectorial con el que está trabajando, a ese nuevo espacio vectorial con el que está trabajando, digamos. ¿Está? Profe, ¿le puedo hacer una Pero por pregunta? favor, si para eso me pagan, haceme todas las preguntas que quieras, dale. Cuando llega a que coseno de gamma 1 es igual a seno de alfa, Sí. después no entiendo cómo llega así de la nada que No, gamma de la 1 nada es... no, pará, de la nada no. Bueno, no, sí, No, pero... quiero decir de la historia. Llego a que gamma uno es pi sobre 2 menos alfa, Sí, porque cuando vos fuiste chico y te enseñaron, cuando empezaste a ver coseno y seno de los ángulos, ¿está? Vos llegaste a que el coseno de dos ángulos del el coseno de un ángulo del primer cuadrante es igual al seno cuando difieren en pi sobre 2, o sea, cuando son complementarios. Si no, bueno, pongámoslo como tarea para el hogar y lo voy a agregar antes de colgar este PDF. ¿Te acordás que vos podés demostrar que el coseno de pi sobre 2 menos alfa es igual al seno de alfa, con la formulita, ¿te acordás? Coseno sí, por coseno menos seno por seno, ¿está? Ey. sí, sí, Bueno, con eso también lo podés probar. ¿Qué tiene que pasar para que esto se cumpla? Fíjate que gamma uno tiene que ser pi sobre 2 menos alfa, ¿ok? ok. O sea, eso sale de las propiedades de... Pero fíjense, me gusta la pregunta por lo siguiente, fíjate que esto sale de las propiedades de las funciones trigonométricas, ¿está bien? Porque nosotros definimos el ángulo entre vectores, ¿no es cierto? Sabiendo quiénes son las funciones trigonométricas, si no, no lo podemos definir, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos el coseno del ángulo que forman estos dos vectores en cualquier espacio vectorial se calcula de esta manera. Entonces yo tengo que saber qué es coseno, porque si no, ¿cómo hago para calcular el ángulo? ¿Se entiende? Eso sí lo damos por sabido, ¿está? Dibújense cualquier cosa en la circunferencia trigonométrica, cómo tienen que ser dos ángulos para que el coseno de uno sea igual al seno del otro, ¿no? Sí, me ibas a preguntar algo más, perdón. No, 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 ya está listo, está bien, gracias. Bueno, eso con respecto a ese ejercicio. La otra cosa, bueno, me gustaría contestar las preguntas que tengan, pero la otra cosa es también escribí por ahí un poquito más. Después me di cuenta de que eso estaba en el video, porque les confieso que no lo había mirado con detalle. Pero quería ver si habían entendido qué pasaba con el ejercicio 19, ¿no? Fíjense que, perdón, voy a abrir acá la práctica. En el ejercicio 19 les daban el espacio de, fíjate que son los polinomios de grado menor o igual que 2, en definitiva, con coeficientes reales, con el producto interno que estaba definido por la integral, ¿está? Y encima una integral entre 0 y más infinito, ¿no? Del producto de los polinomios por e a la menos x. Yo no sé cuánta experiencia tienen ustedes con estas integrales impropias, así se llaman cuando uno de los extremos es más infinito o cuando alguno de los extremos es un punto donde la función no está definida. Pero con este producto interno me piden que calcule el mínimo de esta integral, que es 1 menos a sub 1 de x menos a sub 2 x cuadrado al cuadrado por e a la menos x diferencial x.
Y fíjense que bueno, entonces lo que quería contarles es lo siguiente. ¿Qué es lo que qué significa esa integral en ese ejercicio? Esa integral en ese ejercicio no es otra cosa, perdón, voy a volver a poner la práctica porque acá no lo había puesto. Esa integral en este ejercicio, donde me dicen calcule este mínimo, no es otra cosa que la distancia del 1 a un polinomio genérico que tiene coeficientes a sub 1x a sub 2x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando yo calculo la distancia entre esos dos elementos, lo voy a escribir acá. Si yo calculo la distancia entre el elemento que es la función constante 1 contra un elemento genérico que sea a por x más b por x al cuadrado, eso no es otra cosa que esta integral que se puso acá. Porque ¿qué tengo que hacer yo? Para calcular la distancia entre dos elementos, nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es calcular la norma de la diferencia, o sea, de 1 menos a por x menos b por x cuadrado en este caso, ¿no? Eso por la norma inducida con el producto interno. Entonces, bueno, calcular la norma, bueno, esto sería, discúlpenme, esto sería la distancia al cuadrado, ¿no? Y esto acá también entonces sería la norma al cuadrado. ¿Ah? Entonces, la norma al cuadrado de este elemento no es otra cosa que la integral entre 0, porque no es otra cosa que el producto interno de este elemento contra sí mismo, ¿no? O sea que donde dice P pondríamos 1 menos AX menos BX cuadrado, y donde dice Q pondríamos lo mismo. Entonces me quedaría esta expresión elevada al cuadrado por E a la menos X. Ahora, ¿qué pasa? Que el mínimo de esta distancia, nosotros ya vimos en, en la parte de producto interno, digamos, cuando definimos lo que es proyección ortogonal, ya vimos que el mínimo de esa distancia se alcanza cuando tengo la proyección sobre el subespacio. ¿Está bien? Entonces, lo que yo tengo que hacer en ese ejercicio es calcular la proyección sobre S de la función constante 1. ¿Está bien? Donde S es el subespacio que está generado por X y X al cuadrado. ¿Está? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Ese es x y x cuadrado porque estamos en R2, ¿no? Claro, pero además, sí, porque estamos en R2, pero además porque fíjate, en esta integral genérica que me ponen, perdón, estoy haciendo cualquier cosa, en esta integral genérica que me ponen, ¿no? Donde aparece esa expresión de, discúlpame, lo voy a, acá de nuevo. En esta integral genérica, fíjate, los coeficientes que están sueltos son a sub 1 y a sub 2, ¿tá? Entonces quiere decir que yo estoy buscando el elemento que es combinación lineal de x y x al cuadrado que esté más cerca de esa función constante 1, ¿está bien? Por eso digo, voy a proyectar esta función 1, esta que está fija, la voy a proyectar sobre este subespacio, porque acá, ¿no es cierto? A sub 1 y a sub 2 toman cualquier valor. Entonces quiere decir que yo voy a jugar con las combinaciones lineales de x y x al cuadrado para encontrar el que esté más cerca del número 1, ¿ok? No es solamente porque estoy en R2X, porque podría estar en R7X, ¿tá? Pero como acá los únicos polinomios que aparecen son X y X al cuadrado, yo digo, en R7X, en el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 7, a mí lo que me importa ver es quiénes son los polinomios que tienen X y X al cuadrado, que mejor ajustan a esa
a esa función en cuestión, que en nuestro caso es 1. ¿De acuerdo? Claro, pero, o sea, en realidad, o sea, entendí eso, pero en realidad, si vos lo escribieras completo, digamos, la base de S sería 1x cuadrado, ¿no? Claro, claro. La base de S no, porque el S que yo Perdón, ese definí, está generado, sí. claro, pero el S que yo escribí es un subespacio de dimensión 2 metido en ese espacio vectorial de dimensión 3 que es R2 de X, ¿de acuerdo? Porque si no, si fuera a encontrar el polinomio de grado menor o igual que 2 que mejor aproxima a 1, ni me gasto. Es la misma función 1, porque 1 está incluido como uno de los polinomios de grado menor o igual que 2, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es buscar la proyección del 1 sobre el subespacio S. ¿Qué es lo que pasa? Que vos viste en la parte de proyección ortogonal que tenés una fórmula para calcular la proyección ortogonal de cualquier cosa en un subespacio, pero el problema es que para aplicar esa fórmula necesitas una base ortogonal. Entonces, necesito buscar una base ortogonal de este subespacio. La base x al cuadrado, no va a ser una base ortogonal, porque si calculás cuánto da eso, te va a quedar que no da 0 el producto interno entre x y x al cuadrado. Al contrario, te da 3. ¿Está bien? Si querés, probalo. Acá, después lo que hice fue decir, bueno, a ver, pará. ¿Cómo nos vamos a manejar con este producto interno? Bueno, mira, muy fácil. Vos que seguramente ya hiciste análisis 2 o hiciste análisis 1, mejor dicho, tenés una tabla de primitivas. Así que vas y te buscas la tabla de primitivas. De cualquier función del tipo x a la n por e a la menos x. Te va a quedar una fórmula recursiva de esa primitiva. Pero bueno, tampoco es tan grave, porque nosotros acá solo tenemos que buscar las primitivas cuando el n sea 1 y cuando el n sea 2. ¿Está? Así que usando esta formulita que vos podés sacar de cualquier tabla, yo voy a resolver las cuentas, ¿está bien?, que tengo que hacer para encontrar una base, en principio una base ortogonal de S, y después las cuentas que tengo que hacer para proyectar el 1 sobre ese subespacio. Primera cuestión entonces, ¿cómo haces para encontrar una base de este subespacio S? Tenemos una base que está formada por x y x al cuadrado. Entonces, por lo que vimos en la parte de descomposición ortogonal, ¿está bien?, del episodio 14, lo único que necesito para encontrar un vector que sea ortogonal a x es hacer esta cuentita. A x al cuadrado le resto el producto interno de x al cuadrado contra x sobre la norma de x al cuadrado, perdón, de x al cuadrado por el vector x. ¿Está bien? Esto que está acá también lo podés pensar de la siguiente manera: no es otra cosa que restarle al vector x al cuadrado su proyección sobre el subespacio generado por x. ¿Tá? Porque fíjate que sería la formulita de proyección aplicada para un subespacio de dimensión 1. ¿Tá? Entonces, si vos haces esta diferencia, obtenés un nuevo polinomio que va a ser ortogonal al polinomio x. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que para hacer esta cuenta necesito resolver este producto interno. Bueno, entonces tengo que resolver, ¿no es cierto?, la integral de 0 a más infinito de x al cubo por e a la menos x, porque cuando hago este producto x al cuadrado por x obtengo x al cubo. Bueno, si pones esta formulita de primitiva, te va a quedar menos x cubo por e a la menos x tomado entre 0 y más infinito, más 3 por la integral entre 0 a más infinito de, fíjate, baja en 1 el grado del polinomio, ¿no? Bien, entonces sigo aplicando esta fórmula inductiva para la primitiva, ¿está bien? Y me queda toda esta cosa espantosamente larga, aparentemente, que tenés acá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué significa evaluar una función en más infinito? No es otra cosa, ¿no es cierto? Cuando yo digo, bueno, es como, esto es la primitiva, la voy a evaluar en más infinito y 0. Bueno, evaluar en más infinito no existe, ¿está bien? Esto en realidad me está hablando de un límite. Me está diciendo que yo voy a tomar el límite
cuando x tiende a más infinito de esta expresión, x menos x cubo por e a la menos x. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si querés, dedicate a aplicar L'Hopital, ¿está bien? Pero vos ya probaste análisis 1. Así que vos sabés que la exponencial e a la menos x siempre le gana a cualquier polinomio de cualquier grado. Así que cuando el x tiende a más infinito, esta cosa, chau, plancha, muere en el cero. Ese es su límite. Y cuando la evalúe en cero, obviamente me va a dar cero. Entonces, todo este término se anula. Lo mismo va a pasar con todo este otro término que tenés acá, porque si vos tomas el límite, cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado por e a la menos x, otra vez eso te da por resultado cero, ¿está bien? Si querés, aplicá L'Hopital, pero a esta altura del partido, vos ya para algo aprobaste análisis 1, ¿está bien? Por lo menos en esta materia álgebra. No tenés que demostrar que este límite de cero, pero si te gusta, ¿está bien? En este momento de cuarentena que estamos pasando, que por ahí ya estás aburrido, demostrarlo por L'Hopital, que esto se va a cero, ¿no es cierto? Si lo demostrás por L'Hopital, lo que vas a tener que hacer es esto, lo escribís de la forma, ¿te acordás? X al cuadrado sobre e a la x. Entonces tenés una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, derivás arriba y abajo, vas a tener que derivar 2 veces hasta que se te vaya el x cuadrado y chau. Probaste que esto se va a cero en más infinito. Así que este término me da cero, este término me da cero y este otro término también me da cero. ¿Está bien? El tercer sumando de acá. El único que me queda es este. El 3 por la integral entre 0 a más infinito de e a la menos x. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando x tiende a más infinito, el e a la menos x plancha, ¿no es cierto? Muere en el 0 otra vez. Su límite es 0. Entonces lo único que va a quedar acá es un 1 que te da por resultado 3. ¿Está? Entonces, este producto interno, el producto interno de x al cuadrado contra x, que es el que teníamos en este numerador, ya sé que me da 3. Y la norma de x elevada al cuadrado, fíjate, no sé dónde estoy, te da por resultado 1. Así que te queda perdón que eso no puse que, bueno, pero después volvemos a hacer el producto interno de x contra x, así que no hay problema. Acá abajo me queda por resultado un 1. Y entonces, este polinomio que va a ser ortogonal al polinomio x es el polinomio x al cuadrado menos 3x. ¿Está bien? Y Profe, entonces, sí, no, sí, por perdón, favor, dale. no entiendo por qué el último término da 3 porque la integral esa te queda, o Menos sea, e a la menos x tomado entre más infinito y 0. ¿Estamos de acuerdo? menos e a la menos Claro, x. porque ¿quién es la primitiva de e a la menos x? Si yo Ah, derivo, bien, ¿no? sí, Si sí. yo derivo e a la menos x, me da menos e a la menos x. Entonces, la primitiva es menos e a la menos x. Así cuando la derivo, me queda e a Mm. la menos x, ¿de acuerdo? Y pero Entonces, cuando la restás en cero, menos con menos te da más y te queda el 1. Te queda 3 por 1. A ver, ¿lo escribimos, querés? claro, no, mi duda era porque e a la menos x es 1 sobre e a la x. Sí, Y 1 sobre e a la x con x tendiendo a infinito, eso no tiende a cero. sí. Cuando evaluás en el término más infinito y cuando evaluás en cero, te queda 1. No dije ¿Ok? nada. Sí, listo, ya está. Sí, perdón. Bien. No, no, que perdón, está bárbaro. Bueno, entonces encontré una base ortogonal de ese subespacio. Y entonces ahora lo único que te queda es comportarte un poco como una máquina, digamos. Lo único que tengo que hacer es aplicar mi fórmula. Mi fórmula dice, ya tengo una base ortogonal, dice que la proyección de 1 sobre ese subespacio, el generado por x y x al cuadrado, es poner toda esta cuenta que tengo acá. Voy a agrandar todavía un poco más las cosas, ¿está bien? Esta cuenta que tengo acá, que es el producto interno de 1 contra x sobre la norma de x al cuadrado por el vector x, y el producto interno de 1 contra x al cuadrado menos 3x sobre la norma de esto al cuadrado por el polinomio x al cuadrado menos 3x. ¿Está bien? Acá, perdón, yo siempre me equivoco en algo, ¿eh? Ustedes me tienen que odiar y hacen bien. Este término no va, esto no está bien calculado esto. Tenemos que calcular esto que está acá, en todo caso, el producto interno de 1 contra x al cuadrado menos 3x. ¿Está bien?
Entonces, haciendo estas cuentitas que están acá, vos vas a encontrar el polinomio de grado 2 que mejor aproxima a esa función constante 1. ¿Tá? Y esa distancia entonces va a ser mínima, o sea, esta integral genérica que aparecía en el ejercicio, discúlpenme, voy a volver al ejercicio, esta integral genérica que aparece en el ejercicio adquiere su mínimo cuando vos reemplazás el a sub 1 y el a sub 2 por esos dos coeficientes que conseguís. ¿Está bien? Entonces, discúlpame la vagancia, pero te dejo de tarea para el hogar que vos consigas esos polinomios. Solo tenés que terminar de escribir esos coeficientes. ¿Tá? Igual en el video, fíjense, no sé si en el video termina la cuenta o no termina la cuenta. ¿Alguien lo vio? Sí, sí, no la termina. Tampoco la Bueno, termino. bárbaro, estamos todos igual. Bueno, no, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para no perder tiempo acá con cuentas, digamos, voy a hacer las cuentas, las voy a reemplazar y ahora cuando lo suba en un rato pongo las cuentas finales. ¿Están de acuerdo? O háganlas ustedes si quieren mientras conversamos, ¿sí? Bueno, no sé, yo quería, a ver, hablar lo siguiente. El 19 es esto que acabamos de hacer y que estaba en el video. El ejercicio 20 está hecho en el video, por lo que vi. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver ese video. Sí, sí. Bueno, es como un video de ejercicios resueltos, así que mírenlo porque está este ejercicio supuestamente teórico, bueno, está hecho. Quería hacerles un comentario antes de seguir porque soy muy despistada y me olvido de las noticias que tengo que dar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el examen iba a ser múltiple choice y que íbamos a hacer un simulacro en algún momento para que ustedes tuvieran una idea de cómo iban a ser los ejercicios? Bueno, estamos todos bastante preocupados porque no queremos que, digamos, esta materia se convierta en una película de terror y todos se imaginen que el examen va a ser algo inasible. Entonces, este sábado es casi seguro que a la tarde, pero no se los puedo asegurar, durante el día de hoy van a colgar en la página de la materia en qué horario. Este sábado vamos a poner un simulacro de parcial para que ustedes vean primero, por si alguien no lo hizo, para que sepan cómo entrar al aula del examen, se van a explicar todos los pasos, y para que vean cómo van a hacer los ejercicios, para que se den cuenta de que los ejercicios no van a ser nada del otro mundo, no van a ser ninguna cosa exótica. Por supuesto, como van a ser ejercicios múltiple choice, no van a ser ejercicios donde ustedes tengan que demostrar algo, pero sí vamos a tratar que sean ejercicios donde va a haber finalmente una única opción correcta, es casi seguro que esa es la modalidad que vamos a tener. Van a ser ejercicios donde haya una única opción correcta que ustedes tienen que señalar y donde sobre todo, digamos, tengan que usar los conceptos que ya saben. Quiero decir, va a haber generalmente, ¿no es cierto?, uno cómo piensa cuando diseña un ejercicio múltiple choice. Bueno, yo le doy al tipo 4 opciones. Hay 2 que seguro que no son por una cuestión de concepto, ¿está bien? Porque si vos sabés el tema, sabés que esas 2 opciones no pueden ser. Entonces, de estas otras 2, fíjate cuál puede ser, ¿está bien? Y a veces inclusive hay 3 opciones que pueden ser descartadas mirando cuál es la naturaleza del problema. Entonces, estén atentos, va a estar este simulacro. Yo les pido que entren, no porque ustedes vayan a tener una nota con esto ni nada por el estilo, sino para que vean cómo son los ejercicios que vamos a tomar en el parcial y para que se convenzan y sepan y vivan que no va a ser nada complicado. ¿Está bien? Van a ser ejercicios múltiple choice donde usando los conceptos que ustedes ya tienen de la materia y mirando la práctica de la materia, que es lo más importante. ¿Está bien? No va a haber nada que no esté
en los temas que se vieron en la materia. Absolutamente nada. Todo lo que se tome está en la práctica. ¿Tá? Entonces les pido que estén atentos. En la página de la materia les van a decir cuál es, en qué horario va a ser ese simulacro este sábado. ¿Está bien? Así ya están, bueno, más tranquilos y saben de qué se va a tratar el parcial. ¿Ok? Obviamente en el parcial solo van a entrar los temas de la práctica 1, práctica 2 y práctica 3. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dale. ¿Va a haber límite de tiempo para el simulacro? Y yo creo que sí, que va a haber, porque lo vamos a hacer igual al parcial, porque en el parcial también van a tener límite del tiempo. Y creo también, porque no había manera de solucionarlo, creo que también va a haber tiempo para cada ejercicio. O sea, cuando vos entrás al parcial, no es que vos vas a poder mirar, suponete que son 5 ejercicios, no es que vas a poder mirar los 5 ejercicios y decís, primero empiezo por el 5 y después hago los demás, ¿está bien? Vos tenés que administrar tu tiempo, ¿está bien? Digamos, tenés 5 ejercicios, pero empezás por el primero, ¿está? ¿Se entiende? Ok, sí. No pueden volver al ejercicio. Empiezan por el ejercicio 1 y lo hacen, ¿está bien? Profe, y una duda, ¿van a tener una única opción correcta o puede haber más de una opción correcta? Mira, la idea que tenemos hasta ahora, y creo que ya no va a cambiar, seguro para el simulacro no va a cambiar, y creo que para el parcial tampoco, porque, o sea, nosotros en principio queríamos diseñar un parcial que pudiera tener más de una opción correcta. Pero lo que pasa es que a veces, después en el diseño del parcial, se arma mucho lío en cómo se cuenta el puntaje para el alumno, ¿entendés? Entonces, me parece que para no torturar a la gente, o sea, para no torturarlos a ustedes, que ya bastante estamos todos sufriendo, estudiando de esta manera, vamos a elegir solamente una opción correcta, ¿está bien? Porque si no se arma mucho lío después en cuanto al diseño de la nota, ¿me entendés? Porque por ahí en un ítem de 4 había 3 opciones correctas. Entonces, ¿cómo se te califica si vos marcaste 2 en lugar de las 3? ¿Me entendés? Y a veces si eso se diseña mal, por ahí no te cuenta ningún puntaje en ese ejercicio. Entonces, no queremos que de ninguna manera la molestia que ustedes sufren sea por un diseño de examen o por algo por el estilo, ¿está bien? Lo que queremos es que la idea sea que si vos estudiaste, que si viste los temas, vos tenés herramientas para defenderte y no va a haber ninguna zancadilla para que vos consigas la aprobación de la cursada de la materia, ¿tá? Digamos que esa es la razón por la cual estamos haciendo el simulacro, la razón por la cual estamos diseñando las cosas de esta manera, ¿tá? Ya bastante estamos sufriendo todos, estudiando de esta forma, y además quiero que sepan que todos somos conscientes, como yo les dije en el aula cuando puse la carta esa, de que esto, digamos, esto es una manera normal de cursar. Nosotros sabemos que lo que estamos haciendo no es dando clases, por eso no quiero poner la palabra clase en ningún lado, porque en realidad lo único que estamos haciendo es desesperándonos por ver cómo podemos acompañar esta historia, ¿está? Bueno, sigo hablando. Profe, Bueno, sí, dale. Una cosa de lo del examen. No, por favor, sí. ¿Qué cantidad de ejercicios van a hacer y cómo va a ser tipo la puntuación? O sea, si haces uno mal te resta y cosas por el estilo. No, mira, yo creo que no va a ser que si haces uno mal te resta. Va a ser que lo que haces bien te suma y lo que no haces no te suma. ¿Está bien? O sea, no es que vas a tener un puntaje negativo. ¿Está? Claro. Y creo que en principio nuestra idea es que haya 3 ejercicios por práctica, más o menos que haya 9 ejercicios. Por ahí va a andar la cosa. ¿Está? Todo esto, estas cuestiones más exactas van a estar en la página cuando terminemos de diseñar todo, ¿está? Ya Sebastián, que es el coordinador, si no lo está colgando en este momento, lo va a estar colgando en un rato, ¿está? Estas decisiones, para que ustedes sepan absolutamente todo, ¿está? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna preguntita más sobre esto? Sí, una pregunta. Al final,
¿La fecha del examen va a ser el 11 de julio? Sí, el 11 de julio, sí. Ok. Finalmente se confirmó eso porque el otro problema que había era con Física 2, pero Física 2 cambió la fecha, así que estamos todos bien, ¿está? Y obviamente no se pega con la fecha de Análisis 2, que es otra materia que se está cursando en este momento y que es muy populosa, ¿tá? Bueno, entonces, lo que les quería decir era, esto que está acá, este ejercicio 21, es lo que conversamos en la clase pasada, que yo les subí el PDF ahora, ¿está bien? Acuérdense que en la clase pasada deducimos cómo eran las ecuaciones normales y demás, dijimos que era la pseudoinversa. En el video también demuestra esas propiedades como que, fíjate, si a esta pseudoinversa, a esta función que yo llamo pseudoinversa, ¿no? Que está acá, la A del teléfono, la A numeral, que es A traspuesta por a la menos 1 por A traspuesta. Primera cuestión que quiero que no te olvides jamás en tu vida. Esta cosa existe si A traspuesta por A tiene rango n. O sea, esta cosa existe si la matriz A tiene rango n. ¿Te acordás que vimos? Esto solo existía cuando la matriz A tenga rango n. Entonces, solo en ese caso existe esta matriz que llamamos pseudoinversa. Si a vos esta matriz la multiplicás acá a derecha, ¿no es cierto? Por la matriz A traspuesta, perdón, por la matriz A, no por la matriz A traspuesta. Si acá multiplico por la matriz A, fíjate, me va a quedar A traspuesta por a la menos 1 por A traspuesta por A. Y eso me da la identidad. ¿Tá? Por eso te decía la clase pasada, a esta matriz a veces, además de llamarla la pseudoinversa, se la suele llamar la inversa a izquierda de la matriz A, porque cuando multiplicas por esto por una matriz A, encontraste la identidad. Y fíjate qué bonito, vos entonces, cuando una matriz es de rango columna máximo, te podés fabricar una matriz que cuando la multiplicás por ella te da por resultado la identidad, ¿está bien? Esto es algo lindo, porque uno dice, solo existen las inversas de las matrices cuadradas, pero ahora, por lo menos, cuando la matriz es de rango columna máximo, me conseguí otra manera de fabricar una matriz que cuando multiplico por la matriz a izquierda me da por resultado la identidad, ¿está bien? ¿Puedo hacer una pregunta? Pero por favor, dale. A esto en el caso de que de que A sea de rango máximo. Sí. Si las columnas son combinación lineal es porque hay un XY igual a un XJ y con Y distinto de J, ¿o no? O sea, cuando me dan un conjunto de puntos. Ah, eso está bien, me lo estás preguntando para el caso de los datos, sí. Claro. En el caso de que yo esté buscando la recta que mejor ajusta, ¿no es cierto? Que te acordás que vimos que te queda la matriz con X1, X2, Xn, primera columna. Sí. Sería como que te queda esta matriz, pero con solamente estas dos columnas, ¿sí? Claro. Para no tener que escribir tanto, digamos. Me queda una matriz así, lo otro lo tiro, ¿sí? ¿Qué pasa? Si esta matriz no tiene rango columna máximo, es porque esta columna de los datos es un múltiplo de esta, del 1, 1, 1, 1. Entonces quiere decir que todos los XY que están acá tienen que ser iguales, ¿estamos de acuerdo? Porque todos Claro. tienen que ser K por el 1, 1, 1. Entonces, si cuando me dan los datos hay por lo menos dos que tienen distinto X, yo ya sé que este problema va a tener solución única, ¿sí? Claro, sí, perfecto. ¿Ok? Eso es lo que pasa para el caso particular de buscar la recta que mejor ajusta, ¿tá? Entonces sabés que tenés una única recta que mejor ajusta, ¿tá? Que va a ser esa que vos conseguís cuando existe por lo menos un XY distinto de un XJ, como vos dijiste. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿y si en realidad eso no pasara? Ya que estamos hablando en general, si todos los XY fueran iguales, ¿qué pasaría? ¿No habría pseudoinversa o no? No, seguro no habría pseudoinversa, pero cuando yo estoy buscando la recta que mejor ajusta los datos, ¿no? ¿Quién sería? Porque quiere decir que yo tengo en R2, digamos, tengo un mismo punto X y después tengo
un montón de puntitos sí, porque el X siempre se repite, ¿de acuerdo? Una Entonces vertical, quiere decir empleo. que sobre una recta yo tengo un punto... Buah, mirá lo que me salió, qué basura. Bueno, olvídate. Perdón, a ver. Quiere decir que sobre una misma recta vertical yo tengo un montón de puntitos, ¿está bien? Pero todos están sobre la recta vertical. Entonces, la recta que mejor ajusta a unos datos donde todos los X son iguales, no es otra cosa que una recta vertical. ¿Está bien? Entonces ya no voy a encontrar una recta de la forma m por x más b, porque la forma m por x más b representa a todas las rectas menos a las rectas verticales, ¿está bien? Pero sí existiría una recta que mejor ajusta, más aún, que ajusta exactamente, que es una recta vertical, que sería la recta x igual x1, porque todos los x son iguales, ¿ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no se entiende nada? Sí, Está, ok. lo entendí. ¿Está? Bueno, entonces, lamentablemente o por suerte, como quieras verlo, en los únicos ejercicios donde vos tenés que calcular por mínimos, resolver por mínimos cuadrados un sistema de ecuaciones lineal, son ejercicios donde las matrices tienen rango columna máximo, así que vas a tener una única solución para el problema de mínimos cuadrados. Eso no pasa siempre, ¿está bien? En general, cuando vos tenés un sistema lineal que te da incompatible, muchas veces puede pasar que tengas infinitas soluciones para resolver ese problema de mínimos cuadrados. Pero en estos de la práctica, solo vas a tener solución única. ¿Está bien? Y los demás, el 23, el 24, la verdad que no vi si en el video habían dicho algo, pero bueno, esta es la matriz de Van der Monde, que siempre tiene un determinante distinto de cero y que es inversible. Así que, bueno, vale lo mismo. Sí, vieron que nosotros la clase pasada dijimos, bueno, si estoy buscando una recta que mejor ajuste, tengo entonces una matriz con dos columnas. Si estoy buscando una parábola que mejor ajuste, voy a tener esta matriz con tres columnas y así siguiendo. ¿Está bien? Acá está puesto en general cómo quedaría la matriz, ¿está bien? Para encontrar ese polinomio de grado m que mejor ajuste los datos que me dieron. ¿Está bien? Bueno, y acá lo mismo. ¿Está bien? Y después acá, ya en el ejercicio 26, empezás con el proceso de Gram-Schmidt que vamos a ver la próxima semana. ¿Está bien? Entonces, yo les diría que repasen, digamos, lo visto hasta ahora de Producto Interno, sobre todo teniendo en cuenta esta concepción en la que estamos haciendo eje, ¿está bien? Cuando vos definís un producto interno en cualquier espacio vectorial, es como que estás trasladando esa geometría que conocías del plano del espacio a cualquier otro espacio vectorial. Y disculpen, ahora que estoy diciendo esto, me acuerdo, hubo una pregunta en el foro de alguien que decía que se perdía cuando tenía que buscar una base ortogonal en un espacio de matrices. ¿Alguien está teniendo ese problema? Por ejemplo, acá, en el 39b, te dicen hallar una base ortogonal del subespacio generado por estas dos. Yo tengo un problema conceptual Dale, en ese ejercicio justo. dale. Que creo que en el video que hiciste vos, de la semana pasada creo que fue, Sí. del complemento ortogonal Sí. del subespacio de dimensión finita. Sí. Bueno, no sé si capaz estoy mal, yo creo que está mal escrito, Sí. puede ser. Puede que ser, a ver, cuando no veo. vos encontrás Hablas del el video, ¿no? complemento- No de la clase. No de la No, reunión. del PDF, en la página 16, Ok, dale, decime. que dice, si ese es un subespacio de B, ese genera B1, B2 hasta BK. Después está el complemento ortogonal de S, Mm, que B pertenece a B, tal que BI contra B es
igual a 0. Sí, Para está bien, ahí o sea, se va. estoy buscando los vectores que sean ortogonales a cada uno de los generadores del subespacio. Con eso lo que voy a Claro, obtener es el complemento ortogonal del subespacio, sí, no una base pero ortogonal, ¿ok? ¿Ok? sí, pero cuando encontrás el complemento ortogonal, yo vi en otros lugares que en vez de multiplicarlo, o sea, hacer el producto interno de BI contra B, hace de B contra BI, Ah, al bueno, no, revés. está bien. Lo que pasa es que, fíjate, como lo tengo igualado a 0, ¿está? Tener B sub I contra B igual a 0 o B contra B sub I igual a 0 es lo mismo, porque la diferencia sería un signo de conjugación. Y si el Claro, número porque están es los 0, reales. el conjugado es el mismo, ¿está? Sí, ¿Se porque entiende? pertenece a los reales, ¿o no? ¿Cómo, cómo? Porque pertenece a los reales, no a los No, 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 complejos. suponete que no pertenezca a los reales. Yo busco un vector B, a ver, pará, voy a escribir acá a ver si me sale. Busco un vector B tal que, perdón, estoy diciendo tal que el producto interno de B contra U, por decir algo, para no hablar de B sub I, me dé por resultado 0. ¿Está bien? Pero si B contra U da por resultado 0, entonces, forzosamente, U contra B tiene que ser igual a 0 conjugado. Y el conjugado de 0 es 0, entonces da lo mismo. Cuando los vectores son ortogonales, es lo mismo poner la condición B contra U que U contra B. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Está? Entonces, igual vas a hallar el mismo conjunto, eso es lo que quiero decir. No es que te va a dar algo distinto. ¿Está? Sí, porque a mí me había quedado horrible, pero asqueroso de la forma que decía en el PDF y después vi otros resultados que le habían dado mucho mejor. Sí, pero Pero vos capaz decís me que por equivoqué cambiar el en otra cosa. orden. Qué raro. Sí, no sé. Eso es ¿Qué lo que se me ocurrió. ejercicio te dio eso por cambiar el orden? No, en este. Me estaba haciendo el ¿En B. este? A ver, Capaz me equivoqué en otra cosa. para dónde fue que yo... No, pensé que tenía escrito en algún lugar. No. ¿Sabés que pensé que tenía escrito en algún lugar esa cuenta? Bueno, si querés En después el te la foro subo, creo pero... que está. ¿Cómo, cómo? En el foro creo que alguien lo preguntó y le respondiste. Ah, perdón, sí, la hice ayer en el foro, sí, perdón. Gracias De por nada. construir mi vida. Eh, no, pero mira, no te va a dar cuentas horribles por cambiar el orden, del Producto Interno, porque fíjate que además el resultado te da igual, porque... eh, No, me daba cuentas horribles igual. O sea, ok, 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 ok. Bueno, listo entonces. Bueno, les decía entonces, yo les pediría que traten de ir redondeando la práctica hasta esa parte. Voy a corregir esta cuentita que estaba mal, y subo todo. ¿Tá? ¿Alguna pregunta más me quieren hacer? Conseguí que me prestaran atención cuando cuando hablé del parcial, ¿no? Pero después creo que ya no deleito a mi público como antes en la pandemia. Profe, Sí. una consulta. En el ejercicio 15, en el 15B, cuando me dice que compruebe que el sistema de vectores son ortonormales, ¿es necesario que yo tenga que comprobar que son ortogonales también? Claro, si son ortonormales tienen que cumplir dos cosas, que Ok. sean ortogonales y que todos tengan norma 1, ¿de acuerdo? ¿En Y qué lo que ejercicio me dijiste? Perdóname, porque en el 15B, A ver, ustedes están viendo, ¿no? Ahí la práctica. sí, sí. ¿La sí, estoy se compartiendo? ve. A mí, Sí. o sea, lo hice primero con x cuadrado, con x cubo y eso, pero ya cuando lo tenía que demostrar, o sea, Bueno, fíjate que acá, perdóname, no te sí, voy a decir algo. Para no perdernos en cuentas, porque yo entiendo que... porque además nosotros
no nos veíamos online en la primera práctica, entonces nos perdimos una buena parte de conocernos. Este producto interno que está acá, P contra Q, Sí, ¿ves que dice que es la derivada késima en cero por la derivada qésima en cero sobre K factorial por K factorial? sí, Entonces, este producto interno no es otra cosa que multiplicar coeficiente a coeficiente de los polinomios y sumar, ¿me entendés? O sea, lo que estoy sí, diciendo es, si mi polinomio P es igual a sub 0, bueno, queda horrible. A sub 0 más A sub 1X, así. Esto es A sub 0 por B sub 0, más A sub 1 por B sub 1, más A sub 2 por B sub 2 y así siguiendo, ¿se entiende? sí, sí, Entonces, no se gasten en cuentas con esto no es otra cosa que multiplicar los polinomios coeficiente a coeficiente y sumar este producto interno, ¿está? Y estos son los polinomios de la base canónica, así que, sí, sí, sí. ¿qué pasa con estos polinomios? Acá hay un montón de estos coeficientes que se hacen 0 menos 1, o sea que va a ser muy fácil Claro, demostrar que estos polinomios son ortogonales, ¿ok? sí, sí. No, Está. no, el problema mío era cuando yo lo quería demostrar a nivel general por que estaba elevado, o sea, con la derivada késima, por eso. Bueno, entonces vos escribí acá en general, P, va a quedar horrible, pero vos escribilo bien. P a la K, ¿está bien? O sea, la derivada késima de P, ¿está bien? Evaluada en cero, no es otra cosa que el coeficiente a sub K. Listo, ya está. ¿Está? Escribilo así y te va a ser muy sencillo demostrarlo, ¿ok? Ok, ok. Bárbaro, gracias, profe. De nada, Sí, dale. estoy intentando hacer lo de lo que te dan un mismo X y distintos Y. O sea, Ah, para un sí, mismo X distintos Y. Y sí. como que me sigue quedando como la pendiente. No, claro, es que a ver, si tengo distintos X perdón, si tengo distintos I's para un mismo X, justamente por eso lo dije, ya no tiene sentido buscar la Claro, solución de una sí, recta que sea de la forma I igual M por X más B. Ya está, digo, es la sí, vertical sí, la que sí, sí, mejora sí. justa, flaco, ¿me entendés? Perfecto. Bien. Bueno, ¿todo bien entonces? ¿Alguna cosita más? Eh, ¿Hasta qué ejercicio entonces entraría para el simulacro? ¿Hasta el 22? Hasta el ejercicio, a ver, pará, porque viste yo. Sí, sí, a ver, sí, hasta el ejercicio 22 porque después, no, 23, bueno, 23 es teórico, ¿no? No, 24 y 25 son ajustes también, ¿está bien? O sea, el encontrar la recta que mejor ajusta, eso va a entrar en el simulacro, ¿está? Hasta ahí, hasta el 26, y el 26 no, hasta el 25, ¿ok? Ok. Bueno, Y Una consulta. dale, Sorry. dale. En el 19 que hiciste hoy, no entiendo por qué queda 3. Porque cuando haces la otra deriva, cuando te queda x cuadrado por y a la menos x, ahí no sale el 2 como hiciste tipo, la regla que era n. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Para que lo abro. Acá, ¿no? ¿Me estás diciendo? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que cuando esto, x al cuadrado por e a la menos x, vos lo evalúes en más infinito, se te va a cero. Y cuando lo evalúas en cero, como tenés x cuadrado, se muere también. O sea, este término plancha, chau, se anuló, no vale nada. Va, no vale nada, me da cero. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Pero cuando calculas, cuando no tenés que volver a hacer la integral ahí arriba. Acá, Claro. no, acá, esta. Sí, 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 sí. No, esta integral, la de... A ver. Esta integral que está acá, Dios, cómo me cuesta vivir. Esta integral que está acá, la resuelvo con esta de acá abajo, ¿está bien? Me queda 3 por aplicando la formulita de esta porquería. Este es un cacho de primitiva, menos x cuadrado por e a la menos x, porque esto se resuelve integrando por partes, ¿te acordás? Entonces, esto
es un cacho de primitiva que yo voy a evaluar entre 0 y más infinito. Y después tengo que evaluar la primitiva de esta otra, ¿ok? Sí, sí, Entonces, perfecto. no es que tengo que aplicar, tengo que ponerle el símbolo integral acá. No, tengo que aplicar Barrow, ¿está? Nada más que acordate que, a ver, Barrow entre comillas, ¿no? No se aplica Barrow en más infinito, sino que se toma el límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión. Y eso muere, se va a 0, ¿está? Y en el 0 vale 0 porque tenés x cuadrado, ¿ok? Perfecto, gracias. Y había otra pregunta más, me pareció que se habían pisado. Sí, ¿O sí, no? sí. Dale. Yo el que te había preguntado, que había probado para sacar la base, una base del complemento ortogonal de un subespacio, que había probado con dos canónicos para sacar el el complemento ortogonal, claro. Pero ¿El podéis hacerlo. ortogonal de quién? Estoy en el ejercicio, te digo, ¿Estamos en ese ejercicio de matrices? en el 9, sí. Ah, vos eres el chico que sufre con las matrices de Herrera 2x2. ¿Cómo te llamás? Gonzalo. Gonzalo. Acá, Sí, ¿Qué quiere decir que vos usaste las bases canónicas? Porque yo tengo que encontrar las matrices que sean ortogonales a este y que sean ortogonales a este. sí. ¿Vos usaste las bases canónicas para qué? ¿Porque descompusiste Bien. ortogonalmente? Yo encontré una base ortogonal del espacio S. Perfecto, dale. Una vez que tengo esa base ortogonal, tengo mi fórmula de proyección. Muy bien, alumno. Sí, tengo mi fórmula de proyección. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Hiciste cada una de las canónicas menos su proyección sobre ese? Exacto. Me encantó. Y yo dije, bueno, las canónicas son ortogonales entre sí. Entonces, tendría que dar, Ah, te entiendo. Bueno, no siempre se cumple eso, ¿eh? claro, Ojo. No siempre se cumple eso, que se mantenga el producto interno cuando tenés una proyección, ¿no? claro. Depende de eso de la matriz W, me imagino. Claro, claro, claro. Ok, ¿Está? ok. Porque si te fijas, ¿qué obtuviste vos? No obtuviste matrices ortogonales. No, justamente, por eso lo pregunté. Claro, claro. Entonces, ¿ahí qué tenés que hacer? Tenés que repetir el proceso y Exacto. encontrarte una base ortogonal de ese ortogonal, ¿no? Si te la piden. Sí. Sí. Yo lo pudiese haber hecho general, en vez de las canónicas, poner un A11, A12, A21, A22. Sí, pero me parece que eso es muy complicado al Sí. botón, ¿tá? Totalmente. Y si no, fíjate, ya que hiciste tanta cuenta, fíjate si realmente proponiendo todas las matrices ortogonales a esta, a la 1101, bueno, no, a esa base ortogonal que vos encontraste, si se complican mucho las cuentas ahí. No creo. No, no creo. No, igual no vas a encontrar de una base ortogonal. Es mucha casualidad. A veces a uno le pasa en la vida, pero le pasa cuando tiene suerte. Y viste que estamos viviendo este mundo de cuarentena donde Te das pareciera cosor en que el la suerte cerebelo. no es lo que más abunda. ¿Tá? Bueno, ¿alguna preguntita más sobre esto? Sí, no entendí lo que hizo al final de la proyección ortogonal. Así en ¿Yo? ese ejercicio. Yo no hice nada. No, mi compañero. Ah, pero qué cosa, tu compañero. No, a ver, lo que él hizo fue lo siguiente, mirá. Él dijo, yo tomo cualquier punto en un espacio vectorial y si yo hago V menos la proyección sobre ese vector V, lo que obtengo es un elemento que está en el ortogonal. ¿Estás de acuerdo? Sí, eso estoy de acuerdo. Bueno, es ortogonal a V. Entonces, ¿él qué hace? Perdón, a B no, a S, disculpame. ¿No? Está en el complemento ortogonal de S, ¿está bien? Vamos a poner acá, es ortogonal a los elementos de S, para que después no se hablen mal de mí. Entonces, si yo tomo cualquier matriz, por ejemplo, una matriz de la base canónica, y le resto su proyección sobre el subespacio S, voy a encontrar un elemento que está en ese ortogonal, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces tomo una matriz de la base canónica, hago esta cuentita, encuentro un elemento que está en ese ortogonal. Ahora después tomo otra matriz que está en la base canónica, que sea linealmente independiente con ese, hago esta cuentita y encuentro otra matriz
que está en ese ortogonal. Entonces encontré dos matrices que están en el complemento ortogonal de ese. Si esas dos matrices no son múltiplos, ya está, generan ese ortogonal. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí. Eso fue lo que él hizo, ¿está? Y te quedan números menos feos, ¿o no? Yo no sé si te quedan números menos feos, porque fíjate que también acá estás haciendo muchas cuentas, porque estás aplicando la fórmula de la proyección para un subespacio que tiene dimensión 2, ¿no? Digamos, tampoco es que te sale gratis esto, ¿está? Claro, o sea, siempre va a ser igual de cuentoso. En principio Yo sí, porque porque, fíjate que acá, tanto ese como ese ortogonal tienen dimensión 2, ¿no? Entonces no es como que vos podés jugar con la dimensión a ver y que sea más sencillo, qué sé yo. claro, claro. Lo que pasa es que ahí encontrás una base de ese ortogonal, pero no sabes si esa base es... Exacto, Ok. tal cual. Encuentro una base de ese ortogonal, pero no tiene por qué ser ortogonal. Lo más probable es que no sea ortogonal, que los vectores no sean ortogonales entre sí. Así que forzosamente voy a tener que aplicar la cuentita esa de la descomposición ortogonal, que no es otra cosa que proyectar un vector sobre el otro. En realidad, si miran el dibujo después de haber visto proyección ortogonal, ¿tá? Y bueno, y encuentro una base ortogonal del complemento ortogonal de ese, ¿ok? Sí, ahí entendí. Muchas gracias. De nada. Bueno, gente, ¿nos tomamos un mate? ¿Alguna pregunta más? Perdonen, antes de ir a tomar mate. Yo te voy a preguntar el 19 otra vez, que me quedó algo haciéndome ruido. Sí, sí, sí. A ver, para que Que lo... no entendí. Sí. ¿Cuál era Q? ¿Cuál era P y cuál era Q en la integral? Entonces, o sea, vos decís que P es 1 y que Q es... No, 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 pará. Yo lo que digo es que esta integral que está acá, ¿la ves? Te la estoy mostrando, Sí, ¿no? sí, sí. Esta integral que está acá, digo yo, es tomar la distancia al cuadrado de la función 1 contra el polinomio a por x más b por x al cuadrado. Porque fíjate, la distancia entre dos puntos cuando uno define un producto interno no es otra cosa que la norma de la diferencia, ¿te acordás? Entonces acá yo que Sí. estoy así, si yo calculo, digamos, la norma al cuadrado de este vector, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar el producto interno de este vector contra sí mismo, ¿está? Entonces quiere decir que el P es 1 menos AX menos BX cuadrado y el Q es 1 menos AX menos BX cuadrado. Entonces me queda esta expresión elevada al cuadrado. Ah, ahí está. ¿Ok? Sí, sí. Listo. O sea, sería Producto Interno PP. Claro, bueno, claro, Ok. exacto. Cuando vos calculas la norma de algo al cuadrado, calculás el producto interno de P contra P. Nada más que ahora nuestro P es 1 menos AX menos BX cuadrado. ¿Ah? Buenísimo. Muchas gracias. De nada. Bueno, gente, ¿algo más? Sí, capaz de vuelta, Dale, en el 13, que era calcular las rotaciones. las rotaciones, para un cachito. Calcular la rotación. Ah, una rotación genérica, ¿no? Esta Sí, cosa. Bueno, que en el campus bien explicaste lo de que podías usar la matriz de rotación claro, respecto de la de la base base que vos B. tenías. Claro. Lo hice, conseguí la inversa para multiplicarla de un lado de la matriz de cambio de la Sí, base a las es canónicas, horrible, calculas la inversa y la ah, multiplicas después por sí, derecha, pero es una sí. matriz, pero enorme. Es espantosa, Es, Uri, pero a ver, ¿cómo no te va a dar espantoso hacer una matriz de cambio de base con estas cosas? Es imposible que no te dé espantoso. O sea, nosotros ya sabemos que vamos a ver una película de terror cuando entramos en ese ok, cine, ¿ok? No hay dudas, ¿está? Pero lo que sí te tiene que dejar contento es lo siguiente. O sea, si a mí me piden, porque justamente, fíjate cómo es la vida, esta sería un buen momento para decir lo siguiente. Si a mí me piden
¿cierto? Encontrar la matriz de esta rotación con respecto a la base canónica de R3, pasa esto que vos me acabas de decir. Es un espanto, es algo que no se puede tragar. Ahora, ¿qué pasa? Si yo calculo la matriz de esta rotación con respecto a esta base, que es una base ortonormal, ¿tá? Me queda una matriz hermosa, ¿tá? Y esto es lo que te demuestra que muchas veces vale la pena cambiar coordenadas. Y en lugar de estar trabajando como un cuadrado con la matriz en la base canónica, me conviene trabajar con la matriz con respecto a otra base, ¿tá? Esto es algo que ustedes podrían sacar como conclusión. Mirá lo que me hizo vivir este tipo que me pidió que encontrara la matriz con respecto a la base canónica. Me hizo vivir una película espantosa. ¿Tá? No lo hago nunca más en mi vida. Lo mismo te va a pasar con el ítem C. Si vos en el ítem C te buscás una base bonita, ¿está bien? ¿Qué sería una base bonita? Este vector normalizalo, ¿está bien? Y búscate los vectores del plano que sean ortonormales entre sí. Entonces, en esa base bonita vos vas a tener una linda representación de la rotación. En la matriz de la base canónica te va a quedar un poquito más espantoso. ¿Ah? Claro, o sea, ahí te piden que el 1, 1, 1 sea el 1, entonces ahí puedes conseguir el tita y el pi. Pero ¿qué vas a tener que hacer? Lo vas a tener que normalizar, ¿no? Para que sea una base ortonormal, ¿sí? Porque es con el producto interno canónico, ¿no? Ah, la rotación, claro, es solamente con una base ortonormal. Claro, Ok. porque viste que cuando tomábamos, lo que pasa es que mira, lo discutimos mucho. Yo no quería dar la matriz de rotación en esa práctica de transformación lineal, porque es más claro, me parece, verlo cuando ya vimos producto interno. Pero si te fijas en ese video en el que veíamos la rotación, esa base hoy era ortonormal, porque era la base canónica, ¿está bien? Por eso Sí. las cosas quedaban tan bonitas, ¿está? Bueno, ¿algo más? Bueno, me tomo un mate, me tomo mate a la 1, a las 2, a las 3. Bueno, miren, nos volvemos a ver el lunes, ¿sí? El lunes, si puedo, a ver, voy a hacer algo más ordenado esta vez. Va a estar el video y el lunes entonces vamos a ver los temas de ese video y el miércoles, por ahí hacemos algún ejemplo, obviamente con los temas de ese video que básicamente van a ser cómo encontrar una base ortogonal y demás, y después el miércoles seguimos haciendo ejemplos y contestamos consultas. Bueno, nos vemos o nos escuchamos o lo que fuera el lunes. ¿Tá? Que tengan buen día. Chao, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego.